Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Los chemtrails o los chemtrails, como queráis llamarlos, son esas misteriosas estelas que salen de los aviones a reacción que atraviesan nuestras ciudades y que últimamente han levantado una gran polémica, una gran polvareda en diversos foros por sus propiedades químicas. A decir verdad, los fundamentos de esas sospechas de que esas estelas no son normales ni naturales son muy fuertes, y es que las mezclas o componentes principales de los combustibles de nuestros aviones son difícilmente aplicables a los residuos que estos chemtrails parecen dejar a su paso. Estamos hablando de estelas que tardan horas en desaparecer, grandes cantidades de elementos químicos que muestran diferentes colores cuando la luz del sol pasa a través de ellos, consecuencia posiblemente de la presencia de metales pesados más que de efectos iridiscentes del paso de la luz a través de las moléculas de agua presentes en el aire, lo que llamamos humedad relativa, e incluso impresionantes casos como el reportado en Italia hace 4 años sobre un chemtrail que llegó a expandirse tanto que llegó a ocupar toda la extensión de la península itálica en cuestión de horas. Todo esto ha levantado ampollas en la comunidad que habla sobre una conspiración para cambiar el clima como un elemento más dentro del control que un supuesto poder global realiza sobre la población. Sin duda ustedes se habrán fijado alguna vez en ellos y posiblemente hayan visto lo que serían cuadrículas de chemtrails cruzándose y estelas que tardan horas en expandirse. Como dato curioso y científico, lo normal es que la estela de condensación de los materiales normales de los aviones comerciales y militares tarden menos de 2 minutos en disolverse en el aire, máximo 1 hora. Los que no son así, sin duda, pertenecen a un misterio que la ciencia debe empezar a plantearse ya. ¿Estamos siendo fumigados? ¿Con qué material y por qué es esto denunciable? ¿Saben las compañías aéreas que sus combustibles producen estos efectos? ¿Qué saben realmente los gobiernos y cómo influyen en nuestro comportamiento y en nuestra tasa de enfermedades estas estelas tan sospechosas como imposibles? Lo cierto es que el colmo de este fenómeno es la aparición de varios casos de ovnis, los mismos que estudiamos en este canal y en Ufópolis, y que protagonizan el 95% de los avistamientos actuales, en los que estos objetos esféricos de luminosidad blanco-amarilla se acercan al chemtrail. Parecerían estar incluso cogiendo muestras o coordinando la operación, ambas posibilidades igual de perturbadoras para nuestra conciencia como seres humanos. Aquí tenemos un vídeo sin duda espectacular grabado en enero del año 2011 en Los Ángeles, California, de un pequeño orb, lo que sería un pequeño ovni que parece acercarse a una de estas estelas. Es una geometría esférica y un color blanco y tiene una aparente autonomía. Yo os animo a mandarme vídeos o fotografías de estos chemtrails en donde aparezcan objetos voladores no identificados. Hay decenas de casos. Quizá sea usted el que grabe el siguiente, pero lo cierto es que también hay unas fotografías impresionantes del año 2008, cuyo link de origen viene en la descripción de este vídeo, que expone una realidad absolutamente desconcertante, que sean los propios ovnis los que creen los chemtrails. En estas imágenes, publicadas por el investigador norteamericano Clifford Kernicom, observamos un inusual objeto con forma de anillo que parece estar emitiendo una de estas estelas químicas. Lo interesante es que las imágenes son claras y fueron mandadas por 2 testigos diferentes de Vail, Colorado, el 7 de marzo de 2008 y el 23 de noviembre de ese mismo año. Aquí podemos apreciar en el material del primer testigo cómo se produce una salida del material de 3 estelas distintas que parecen confluir en una sola. El anillo parece irregular y tiene una coloración amarillenta más oscura que el gas que parece esparcir a nuestra atmósfera. Una toma perfectamente clara, pero en la siguiente podemos observar un detalle a todas luces fascinante, un detalle de la separación entre una de estas estelas
con el objeto. Por primera vez podemos observar que el chemtrail es prácticamente un cilindro hueco con una geometría circular en su base superior que parece conectar con una interfase en forma de embudo con el anillo, que por otra parte se muestra transparente en su oquedad, en el hueco que hay en el centro. Unas escenas pues muy claras, muy espectaculares. Cuando vemos esta toma ampliada y si vemos la original, observamos cómo el chemtrail parece dividirse en dos partes bien diferenciadas y muy densas, justo por la mitad, algo que se corresponde con el punto central de salida de gases del anillo, esa tercera salida del material. Aquí tenemos estas fotografías. Esta foto en perspectiva fue tomada por una cámara Nikon D200 con una lente de 70 a 300, mostrando una anomalía de forma impecable, porque como podemos apreciar no hay un avión haciendo estas estelas, es un anillo sólido, una estructura que por supuesto no puede ser una aeronave fabricada por los seres humanos. Tras realizar las tomas, los testigos, cuya identidad permanece oculta por expreso deseo de los mismos, expusieron que las condiciones de iluminación de este tipo de anomalías son perfectas para ser fotografiadas justo antes del atardecer. Quizá estemos hablando de tecnología de invisibilidad, la famosa tecnología stealth. ¿Por qué algo así? ¿Por qué hacer algo así sobre una localidad en donde vive gente? ¿No hay desierto suficiente como para probar este tipo de pruebas o este tipo de tecnologías? ¿O es esta una muestra inaudita de que el fenómeno ovni tiene algo que ver con el enigma de los chemtrails? El segundo testigo empezó a realizar fotografías el día 18 de noviembre del año 2007 y de hecho comentó que no fueron pocas las veces que diferentes cazas parecían acompañar o incluso perseguir este tipo de artefactos que estaban sobrevolando el suelo de esta parte rural de los Estados Unidos. Tras su aparición, los cielos se quedaban como impregnados de una inmensa bruma grisácea, tapando el sol de la misma manera que hemos visto en multitud de ocasiones en los cielos de cientos de ciudades del mundo. La naturaleza de las imágenes es la que es decir, testigos que no se atreven a decir su nombre a nivel público y chemtrails hechos por ovnis. Suena difícil de creer, pero no son pocas tampoco las personas que exponen que un tipo de ovnis muy determinado y casi más relacionado con los enigmas de las aperturas dimensionales o incluso de lo que podían ser puertas espaciotemporales sean capaces de crear este tipo de anomalías en el cielo. Y digo esto porque el segundo testigo consigue grabar el día 23 de noviembre del año 2008 desde otro punto de Colorado esa misma anomalía y los resultados son fascinantes. Se observa una estructura con forma de anillos concéntricos, densa, con un halo alrededor de color azul celeste y con un volumen en el anillo interior. Una toma absolutamente fascinante porque, claro, ¿qué había pasado? ¿Qué ocurre con este enigma? ¿Se había convertido en esto, ese anillo que veíamos al principio, o son dos fenómenos absolutamente diferentes? Aquí observamos el ovni a escala reducida y si nos fijamos parece tener cierta estela en la parte izquierda como remanente de esa salida de material que habría formado el chemtrail. Quizá pueda ser una alusión a movimiento captada por el diafragma de la cámara, pero lo cierto es que en una tercera fotografía se observa este objeto haciéndose casi translúcido, mimetizándose con el ambiente. ¿Se hacen invisibles los ovnis que hacen chemtrails? ¿Y por qué tienen esas extrañas formas de anillos? ¿Qué tecnología hay detrás de todo esto? ¿Y con qué propósito hacen este tipo de operaciones? Según los testigos, estas estructuras, este tipo de ovnis, vuelan en línea recta, de forma horizontal o vertical, y de hecho lo hacen a una velocidad muy superior a los aviones comerciales o militares e incluso superando las de las lanzaderas espaciales. Los objetos voladores no identificados protagonizan incidentes ovni de todo tipo, como hemos visto. En ocasiones se acercan a ciudades, también se dejan ver cerca de volcanes y de centrales de energía
nuclear, y en otras ocasiones también aparecen con haciendo realmente pues apariciones en desastres naturales, en grandes aglomeraciones de personas e incluso en momentos históricos de la historia de la humanidad. También en el espacio, en exhibiciones aéreas, en fuegos artificiales y en eventos deportivos. Pero como decíamos, hay otros avistamientos que están relacionados con el fenómeno de los chemtrails, y de hecho hay un testigo, un videoaficionado llamado John Leonard Walson de Santa Mónica, Estados Unidos, que realizó un vídeo publicado el día 26 de agosto del año 2011 que desde luego es absolutamente increíble. En primera instancia, observamos el efecto on-off de un avión de 4 motores dejando una estela química, como si en un momento dado dejase de esparcir ese gas por la parte trasera del avión, y de hecho esa estela se cruza en el aire con otra en un efecto de cruz que sirve para abarcar un área determinada con esas sustancias químicas según los teóricos de la conspiración. Pero lo cierto es que hay un momento del vídeo en el que se aprecia un pequeño punto de luz rondando esa estela química. Hay que ampliar una de las tomas del vídeo para verlo, pero ahí está, se ve perfectamente. El videoaficionado afina el zoom de su cámara cuando puede, y de hecho comienza a observarse un ovni lumínico de aspecto ovalado con una sombra en su parte izquierda que podría ser perfectamente efecto Doppler. El objeto presenta movimiento externo, autónomo, y de hecho empieza a observarse que en su parte trasera hay como una estructura más tenue, y esto lo he visto en más casos, como por ejemplo el increíble avistamiento de Arturo Robles Gil del año 2005, del 28 de enero del año 2005. De manera espectacular, este objeto comienza a crecer en tamaño en un momento dado, a expandirse, a multiplicarse, y de hecho se observa una tonalidad rosácea acercándose a ese chemtrail en esa parte oscura de la izquierda, tal y como se han visto en algunos vídeos de ovnis en la frontera entre México y Estados Unidos. Por otra parte, en la parte derecha se observa una coloración verde-amarilla que rodea a esos dos núcleos, y de hecho podríamos estar hablando de una estructura que parece fusionada por una especie de puente, una imagen, como están viendo, absolutamente impresionante. Esta estructura tiene un vuelo ingrávido, no podemos ver ningún tipo de hélice, ningún tipo de motor de propulsión a chorro, y comienza a desarrollarse lo que serían dos núcleos ovalados flotando ingrávidos y unidos. Se observa cierta separación vertical en la parte superior entre ambos núcleos energéticos, y de hecho la parte derecha comienza a presentarse con un color más oscuro. Esto lo hemos visto, como hemos dicho en algunas ocasiones, que podría ser efecto de la cámara, pero a los pocos segundos se aprecia un impresionante aumento de la masa energética de la parte inferior izquierda, y finalmente dos esferas separadas entre sí, que son la firma de estos objetos voladores no identificados del tipo luminoso o lumínico, casi de luz sólida, que decía Juan José Benítez, y que de hecho llevan apareciendo en los últimos años en ciudades de todo el mundo con una gran asiduidad. Aquí tenemos estos vídeos que están exponiendo lo que sería la realidad de la relación del fenómeno ovni con los chemtrails, en ocasiones acercándose para estudiarlo, quizá incluso para coger muestras de esas estelas químicas, y en otras ocasiones, como veíamos al principio del vídeo, haciéndolos por su parte con anillos o círculos concéntricos, objetos voladores no identificados casi dimensionales, absolutamente imposibles de fabricar por la mano humana, que desde luego desafían nuestras convenciones y que por supuesto también están desafiando a los más escépticos. ¿Qué son estas fotografías? ¿Qué tipo de explicación hay? ¿Y por qué se siguen produciendo estos fenómenos de chemtrails alrededor del mundo? ¿Quién lo hace? ¿Quién hay detrás? ¿Qué tipo de conspiración podría haber tras estas estelas? Y sobre todo, ¿sería posible que el fenómeno ovni realmente estuviese formando parte de la creación de estos chemtrails? Aquí os dejo este vídeo que desde luego a mí me ha encantado hacer, y he estado investigando durante bastante tiempo, y nada, os espero en los comentarios. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Los chemtrails o los chemtrails, como queráis llamarlos, son esas misteriosas estelas que salen de los aviones a reacción que atraviesan nuestras ciudades y que últimamente han levantado una gran polémica, una gran polvareda en diversos foros por sus propiedades químicas. A decir verdad, los fundamentos de esas sospechas de que esas estelas no son normales, ni humedad relativa e incluso impresionantes casos como el reportado en Italia hace 4 años sobre un chemtrail que llegó a expandirse tanto que llegó a ocupar toda la extensión de la península itálica en cuestión de horas. Todo esto ha levantado ampollas en la comunidad que habla sobre una conspiración para cambiar el clima como un elemento más dentro del control que un supuesto poder global realiza sobre la población. Sin duda ustedes se habrán fijado alguna vez en ellos y posiblemente hayan visto lo que serían sus combustibles producen estos efectos, qué saben realmente los gobiernos y cómo influyen en nuestro comportamiento y en nuestra tasa de enfermedades estas estelas tan sospechosas como imposibles. Lo cierto es que el colmo de este fenómeno es la aparición de varios casos de ovnis, los mismos que estudiamos en este canal y en Ufópolis y que protagonizan el 95% de los avistamientos actuales, en los que estos objetos esféricos de luminosidad blanco-amarilla se acercan al chemtrail. Naturales son muy fuertes y es que las mezclas o componentes principales de los combustibles de nuestros aviones son difícilmente aplicables a los residuos que estos chemtrails parecen dejar a su paso. Estamos hablando de estelas que tardan horas en desaparecer, grandes cantidades de elementos químicos que muestran diferentes colores cuando la luz del sol pasa a través de ellos, consecuencia posiblemente de la presencia de metales pesados más que de efectos iridiscentes del paso de la luz a través de las moléculas de agua presentes en el aire, lo que llamamos cuadrículas de chemtrails cruzándose y estelas que tardan horas en expandirse. Como dato curioso y científico, lo normal es que la estela de condensación de los materiales normales de los aviones comerciales y militares tarden menos de 2 minutos en disolverse en el aire, máximo 1 hora. Los que no son así, sin duda, pertenecen a un misterio que la ciencia debe empezar a plantearse ya. ¿Estamos siendo fumigados? ¿Con qué material y por qué? ¿Es esto denunciable? ¿Saben las compañías aéreas que